Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a hablar de economía, de finanzas con Belén Remes, asesora financiera y de seguros el día de hoy. Con nosotros, Belén, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Igualmente, Belén, qué bueno que estás aquí con nosotros de nueva cuenta y hablando de un tema que es de suma importancia para el desarrollo económico del país y sobre todo aprovechando un tema coyuntural que se da entre la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que es el famoso término anglosajón del nearshoring, ¿no? ¿Qué significa esto, Belén? Mira, el nearshoring, para ponerlo en palabras claras, y entendibles, es trasladar la producción de algún bien o insumo a una geolocalización más cercana. Entonces, lo que está sucediendo es que las empresas están trasladando a México la producción de partes o de productos por su cercanía con la frontera en Estados Unidos. Antes, pues se importaba, a lo mejor todos estos productos se traían de Asia a México ya fabricados. Ahora lo que se está haciendo es que se está montando en México las fábricas para fabricarlos y esto, pues como bien mencionas, se ha dado este fenómeno, pues uno, por la pandemia, la escasez de contenedores, el incremento en los costos de flete, ¿no? De traer las mercancías para acá. Y un elemento clave que también ha jugado en este tema del nearshoring ha sido la falta de confianza de los americanos hacia los chinos, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros programas. Entonces, pues ahorita, como dices, es un momento coyuntural, es un tren al que hay que montarse, estamos en el momento preciso para hacerlo y la Secretaría de Economía Nacional llamó a los estados de la República a sumarse y hacer un plan de acción para los próximos 2 años. Sabemos que por la geolocalización, Veracruz probablemente no sea uno de los estados más beneficiados porque, pues obviamente los estados del norte nos ganan en geolocalización, pero la Secretaría de Economía muy claramente eh, se refiere a que todos los estados de México pueden ser participantes o todos pueden aportar algo, ¿no? Los 5 sectores industriales que se van a impulsar con esta relocalización, los más importantes, no quiere decir que sean los únicos, son semiconductores, automotriz, eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos y la agroindustria. Y bueno, a mí se me ocurre que Veracruz es un estado que además de tener muy buena tierra, como sabemos, pues es un estado que puede participar del nearshoring también a través de la logística del puerto, ¿no? Porque todas estas plantas que van a instalar a lo mejor en otros estados van a necesitar importar insumos que probablemente entren por el puerto de Veracruz. Pero bueno, hay que ver más allá y hay que seguir muy de cerca qué acciones toma el gobierno del estado ante este llamado que hace la Secretaría de Economía para impulsar pues la economía de Veracruz, ¿no? Y que nuestro estado también se sume o se suba a este tren. Sí, Belén, fíjate que esto que comentas es un trabajo de timing, sobre todo de voluntad política y de eficiencia, porque ya hay la inversión. Diariamente me llegan reportes de las inversiones que se van haciendo y que se están haciendo en el país y precisamente hoy hablando del nearshoring, resulta que el estado de Nuevo León es el que se ha puesto las pilas con todo y está llegando una cantidad de inversión extranjera a Nuevo León en inversión alemana, inversión canadiense, inversión europea también por parte de distintas empresas. Digo europea porque ya hay empresas que se hacen conglomerados, entonces ya hay algunos que son entre ingleses, con alemanes, con franceses, entre que se van integrando y van haciendo ya estos grandes consorcios. Están haciendo inversiones multimillonarias que están y van a dejar muchas fuentes de empleo y obviamente una derrama económica.
como bien lo Exacto. dices, y yo comparto contigo, Veracruz, somos un punto estratégico por el puerto y tenemos la conectividad directa con la Ciudad de México. Somos de los puertos más cercanos a la Ciudad de México, que no hay que olvidar que lo que es la Ciudad de México y el corredor del Bajío, la zona centro, pues ya es el gran cinturón industrial prácticamente del país en conjunto con el norte, ¿no? Con Nuevo León, con estados de Coahuila, por ejemplo, también vienen inversiones muy fuertes en la zona de La Laguna, en Saltillo, en Sonora también vienen inversiones, se están San haciendo Luis inversiones Potosí. de San Luis Potosí, pero allá en Sonora se están haciendo inversiones también con relación a las plantas automotrices. Y gran parte es el gran boom de México es la industria automotriz, la manufactura de la industria automotriz. Esto lo tenemos que aprovechar al 100% y si el gobierno del estado no se pone las pilas, aguas, ¿eh? Porque se nos va a ir una gran oportunidad, Belén. Exacto, para que te des una idea y para que entiendan un poquito los que nos escuchan el tamaño del pastel del que estamos hablando, la estimación de HSBC Research es de entre 35,000 y 40,000 millones de dólares de inversión extranjera directa que podría llegar a México a raíz de este tema del nearshoring. Entonces, pues, ¿por qué crees que estos estados están poniendo las pilas? Porque estamos hablando de un pastel gigante, ¿no? De dinero que vendría directo, ¿no? Y que, como dices, impactaría en todos los aspectos, ¿no? Porque pues llega a la planta, se instala, contrata gente, entonces promueve el empleo. Compran casas o las rentan, entonces mueven lo inmobiliario. O sea, el hecho de que venga la inversión directa no nada más es por la planta en sí, sino es toda la derrama económica alrededor de esta inversión, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá que podamos dentro de poco hablar de buenas noticias para Veracruz, así dar alguna noticia como la que se dio hace poco en San Luis Potosí, de la planta esta automotriz de 850 millones de dólares, imagínate, de inversión, ¿no? Qué bonito sería verla más cerquita de nosotros, ¿no? Exacto, y no conformarnos nada más con que esté ya entrando en etapa de construcción la planta cervecera Constellation Brands. Es una gran inversión, es una gran noticia para los veracruzanos, pero como bien lo dices, tener este tipo de inversiones aquí en el país, ya nada más para cerrar, nosotros pudimos haber sido Puebla, ¿no? Con la Volkswagen Exacto. y López Arias no quiso condonar una serie de peticiones que en ese momento solicitaba la empresa alemana, se las dieron en Puebla, montaron la planta en Puebla y ahora veamos cómo está Puebla y de qué vive Puebla, ¿no? Exacto. Pues, Y entonces, sigue, ¿no? y Porque sigue, claro. siguen atrayendo nuevas inversiones. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos hablar de que la inversión venga a Veracruz, que nos haría muchísimo bien en la economía interna del estado. Por supuesto que sí, Belén, pues para esta información y más datos, ¿dónde te pueden localizar? Pues estoy en todas las redes sociales principales, Facebook, Instagram, LinkedIn, como Belén Remes, ahí estoy para servirles. Muy bien, Belén. Pues como siempre, muchísimas gracias, Muchas gracias. Belén Remes, asesora financiera y de seguros, hablando de economía y finanzas aquí en Conexión B Análisis Entrevista. Vámonos al corte, regresamos.